La Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, instruye a sus miembros en los altos valores de la paz, del amor de Dios, de la fraternidad y del respeto a sus semejantes. Asimismo, instruye a sus miembros en los altos valores que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dentro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, se respeta la dignidad humana y está prohibido todo tipo de discriminación motivado por el género, por la edad, por las preferencias sexuales, por el color de piel, por la condición social y por cualquier otra razón u otro motivo que atente contra la dignidad humana. Dentro de la Iglesia, la luz del mundo, se respetan los derechos de las personas y de todos los ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todas las personas, independientemente de su condición social y de sus condiciones económicas. Esto con fundamento en el artículo 1 de la Constitución. Quiere decir que la Iglesia es respetuosa de las leyes del Estado en cada país donde se encuentra la Iglesia, porque la Iglesia se encuentra en aproximadamente 60 naciones y la Iglesia respeta las leyes y las normas de cada país. En el caso de México, respetamos el derecho que le asiste a todos los ciudadanos a su dignidad humana. Estamos conscientes de que todos los seres humanos, de todas las personas, por el solo hecho de haber nacido y de ser un hombre o una mujer, tiene derechos inherentes, que nace con esos derechos y no se le pueden enajenar, no se le pueden arrebatar. El hombre nació con autonomía. Todos los hombres y mujeres nacieron con autonomía, que es la capacidad de poder decidir por sí mismos qué camino van a tomar o qué decisiones tomar, sin ser influenciados o coaccionados por otras personas o por otros grupos. El hombre nace con libre albedrío. La capacidad de decidir entre el bien y el mal. La capacidad de razonar qué le conviene como persona, como hombre, como mujer. ¿Qué desea hacer? ¿Tomar el camino izquierdo o el camino derecho? ¿O tomar el camino del medio? El libre albedrío del hombre es respetado dentro de la Iglesia, la luz del mundo. Ya nadie se le coacciona ese derecho, ni se le estorba para que lo pueda ejercer. Todos los miembros de la Iglesia son completamente libres de pensar. No hay fanatismos. Pueden decidir entre el bien y el mal, lo que mejor les parezca, para ellos, para sus familias, para sus hijos, para su esposa de cada uno de ellos, para el esposo de cada uno de ellos. Lo que ellos decidan que es mejor para ellos, tienen el uso y la libertad, tienen libre albedrío. A nadie se le coacciona. Los miembros tienen tienen autodeterminación, la capacidad de decidir por sí solos. Si bien reciben consejos de sus pastores, de sus ministros, pero ellos tienen autodeterminación, o sea, la capacidad de decidir si toman ese consejo o no lo toman para sí. En la Iglesia, la luz del mundo, está consciente la Iglesia, los dirigentes están conscientes de que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sus miembros, si deciden
ser de una u de otra forma. Si deciden vivir en una o en otra parte. Si deciden tener un gusto u otro gusto, lo pueden tener libremente. No se les sanciona de ninguna manera. Si deciden traer el pelo corto o si deciden traer el pelo largo. Son libres, son libres. No se les va a sancionar de ninguna manera. Vuelvo a repetir, se les aconseja o se les sugiere que pueden hacerlo de otra forma o hacerlo de otra manera, pero nunca se les obliga. En la iglesia se está consciente de este derecho inherente a todas las personas. Todos los miembros tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Tienen derecho a su dignidad humana, y no porque la religión, la iglesia se los otorgue, sino porque está consciente de que nacieron con una dignidad humana. Está consciente que son valiosos, que son dignos, que merecen, que tienen libertad, que tienen autonomía, que tienen autodeterminación. La iglesia está consciente y nunca obliga a nadie a hacer o no hacer alguna cosa de la que no estén de acuerdo. Si algún miembro desea abandonar el culto, lo puede hacer libremente. Y si alguien desea seguir en el culto, lo puede hacer libremente. Los años que quiera. Si desea estar todos los días de su vida en el culto, adelante, lo puede hacer. Y si alguna persona, algún miembro desea apartarse, aunque haya tenido 15 o 20 años en el culto y desea apartarse, en el uso de su libre albedrío y autonomía, lo puede hacer sin que la iglesia lo sancione, sin que la iglesia le dé algún castigo. No, ninguno. Libremente puede elegir apartarse del culto. La iglesia no impone ninguna cosa. Está consciente de la libertad de todos los ciudadanos y de la libertad y del libre albedrío de cada uno de sus miembros. Para muestra están las personas que se hacen llamar ex-LLDM, quien, en uso de su libertad, de su autonomía, de su libre albedrío, han decidido dejar el culto, han decidido apartarse, y la iglesia ha respetado esa decisión. No los ha obligado a quedarse, no les ha dado alguna sanción, sino que ha respetado esa libre decisión que ellos han tomado. La muestra entonces, para quienes dicen que no hay libertad, que no hay libre decisión, que no hay autonomía, la muestra ahí está. Las personas que una vez pertenecieron al culto de la iglesia, la luz del mundo, y que han decidido apartarse, que se hacen llamar ex-LLDM, ellos son la muestra de que aquí hay libre albedrío, hay autonomía, hay autodeterminación, hay libre decisión, hay poder de decisión. No se te va a obligar a quedarte donde no quieres estar. La iglesia es respetuosa de la decisión de las personas que deciden abandonar el culto religioso. La iglesia nunca les va a imponer a nadie nada. Porque la iglesia de la luz del mundo es promotora de valores, tanto religiosos como valores civiles. Es respetuosa de las leyes del Estado. Por ejemplo, en los temas del aborto, la iglesia está consciente de que el aborto en el ámbito civil le corresponde regirlo o legislar al Estado. Y el aborto desde el ámbito religioso, pues eso se lo reserva para sí misma. El aborto en el ámbito religioso es competencia pues de la iglesia, de la religión. De igual manera, los matrimonios por personas del mismo sexo, en el ámbito civil,
La iglesia es respetuosa y sabe que corresponde legislar al Estado. Y el matrimonio religioso corresponde, por obvias razones, legislarlo o regularlo pues, a la religión, a la iglesia. Pero es respetuosa siempre de las leyes de los gobiernos. Si en una ciudad o en un estado, el gobierno de una ciudad o de un estado, de un país, decide aprobar, por ejemplo, los matrimonios por personas del mismo sexo, las sociedades de convivencia, la iglesia es respetuosa de las decisiones del gobierno, de las decisiones del Estado. Porque en el ámbito civil es al mismo Estado a quien le corresponde regular esas cuestiones. El matrimonio civil es y le corresponde al Estado. De igual manera, si el Estado llegase a legalizar la eutanasia, desde el ámbito civil, la iglesia lo respeta. De igual manera, si el Estado mexicano, en este caso, decide legalizar el aborto, como ya lo ha hecho en algunas ciudades, la iglesia lo respeta. Respeta el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, no entrometiéndose en los asuntos del Estado. Si el Estado decide legalizar el aborto, de igual manera, la iglesia es respetuosa del Estado, de las leyes, de los gobiernos. Si el Estado decide en el ámbito civil legalizar la eutanasia, o como ya lo dije, legalizar las sociedades de convivencia, la iglesia permanece respetuosa, es respetuosa del principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Jamás se va a entrometer en los asuntos del orden civil. La iglesia solamente se concreta a los asuntos que a ella le corresponden. La iglesia tiene facultad para regular el matrimonio, pero en su esfera religiosa. Tiene facultad para regular el aborto en su esfera religiosa, porque la misma ley de asociaciones religiosas le da esa facultad, de que las asociaciones religiosas se rijan por sus propias normas. Y así como la iglesia respeta al Estado mexicano en este caso, de igual manera pide el mismo respeto, que el Estado mexicano no interfiera en los asuntos de la religión. Así es como la iglesia, la luz del mundo, se rige. El respeto es un valor muy importante. Es un valor que siempre está presente. No lo puede olvidar. Si me permiten, voy a leer lo que dice el himnario. Reconocemos el libre albedrío del hombre, el diálogo sincero y honesto, los avances científicos y los derechos humanos, hablando de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Rechazamos el fanatismo y la intolerancia, así como la ignorancia, vicios, farmacodependencia, delincuencia, etc. Creemos que los gobiernos son establecidos para obrar justicia, castigando al que obra mal y protegiendo al que hace bien. Estamos obligados como ciudadanos al cumplimiento de las leyes de cada país, al respeto a las culturas nacionales y símbolos patrios. Afirmamos que nos asiste el derecho a integrarnos en el contexto social, al trabajo, la salud, educación y demás en el ejercicio de nuestros derechos y libertades. De igual manera, la iglesia está consciente que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y nadie la puede quitar, solamente Él. Si alguna persona decide atentar contra su propia vida, lo hace en pleno uso de su libre albedrío, de su libertad y de su autonomía. Muchísimas gracias por su atención.